Dios nos ilumine con su Espíritu Santo para entender su palabra. Nos hallamos en el capítulo 5 del Evangelio según San Juan. Y si hacemos memoria un poquito del jueves pasado, estuvimos hablando del paralítico de Betesda, aquel hombre que no podía acercarse al lugar donde por gracia especial de Dios para Israel se sanaban los enfermos en Israel. El estanque de Siloé dice que con cierta regularidad un ángel llegaba, movía las aguas y la persona que primero se metía era sanado de cualquier enfermedad. Pero él, como paralítico, tenía 38 años de estar ahí y siempre había alguien que le ganaba el puesto. Jesús le pregunta: ¿quieres ser sano? Y él asiente con un sí, en el que él dice: 38 años he estado aquí. Hace 38 años yo deseaba ser sano. Y Jesús le dice simplemente: levántate, toma tu lecho y anda. A la voz del Señor Jesús, aquel hombre se levanta y camina. Y hablamos del poder que hay en la palabra del Señor, de lo maravilloso que es tener este libro para conocer la palabra de Dios, que tiene tanto poder. Y luego se da una situación ahí con relación a los judíos. Vieron que aquel hombre iba con su petate, no sé qué tipo de lecho usaba él. La palabra lecho es lugar donde uno se recuesta. No sabemos qué ponía él. No habían cartones en ese entonces. Tal vez un petate, tal vez un cuero, no sé. Pero él lo toma por orden de Jesús, que le dice: toma tu lecho y anda. Y los judíos lo ven con el lecho en su mano y le reprochan por qué lleva aquello en día de reposo. ¿Por qué? Porque para ellos guardar la ley al pie de la letra significaba una cuestión de mucha importancia. Aquel hombre era digno de muerte, según ellos, por llevar su lecho sobre sí. Le reclaman y él les dice: el hombre que me sanó me dijo: levántate y anda. O sea, en otras palabras, ustedes no han hecho nada por mí. ¿Cómo pretenden ahora darme instrucciones? El que me dijo: levántate y anda, el que me dijo: toma tu lecho y anda, fue el mismo que me dijo: levántate, y hay poder en él. Pero más adelante Jesús se encuentra con él y le reconviene, le dice: mira que ya has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Y eso vale la pena de alguna manera considerar la forma en la que Dios trataba con el pueblo de Israel. La enfermedad estaba ligada al pecado. De la gracia para acá, la enfermedad es una cuestión netamente biológica, pero en la ley judía la enfermedad estaba asociada al pecado. No descarto que Dios de alguna manera discipline a alguien por medio de una enfermedad, pero no podemos nosotros decir que alguien, porque está enfermo, pecó. Eso sería incorrecto, venir y nos pasaría lo que le pasó a los amigos de Job, que le dijeron: vos en algún pecado estás y por eso te vino lo que te ha venido. Pero en aquel entonces habían enfermedades que eran producto del pecado. Y quizás si lo analizamos un poquito más despacio, podríamos considerar que sí, en nuestro tiempo hay enfermedades producto del pecado. Por ejemplo, el VIH, que regularmente lo tienen los homosexuales. Se dice que su vida libertina los lleva a adquirir esta enfermedad. Romanos dice que habiendo deshonrado a Dios, no reconociéndole como a Dios, sino teniendo otras
formas de adoración a dioses extraños, Dios los entregó a una mente reprobada, en donde deshonrarían sus cuerpos y recibirían la recompensa merecida por su pecado. Y entonces dice uno, bueno, sí hay enfermedades que son producto del pecado, las enfermedades de transmisión sexual principalmente, pero insisto, no podemos nosotros venir y asegurar que porque alguien está enfermo pecó. Un virus, no sé, un golpe, una situación que nos llevó a la enfermedad. Pero en aquel tiempo, insisto, Dios trataba directamente con el pueblo de Israel por medio de algunas enfermedades. Por ejemplo, la lepra estaba exclusivamente dada por Dios como castigo del pecado. Hoy se habla de lepra y es una enfermedad desconocida para nosotros. Existen algunas personas en el mundo que la tienen, pero realmente no tiene la virusidad que tenía en tiempos del pueblo de Israel. En ese tiempo dice que si alguien era hallado leproso, había que echarlo del pueblo, que fuera a vivir con los animales al monte. Y caía lepra también sobre las casas, dice, una especie de hongo, y había que demoler la casa. Y era una especie de maldición. De ahí entendemos las palabras de Jesús cuando le dice, mira que has sido sanado, no peques más, no sea que te venga una cosa peor. Muy probablemente la razón por la que el paralítico era paralítico tenía implicaciones espirituales. Había habido algún pecado que Dios estaba corrigiendo, y de hecho lo corrige porque le muestra misericordia, lo sana y le advierte que el pecado puede traer ese tipo de consecuencias. Decía, no podemos pensar que todos los enfermos lo están a causa del pecado, pero tampoco podemos vivir pecando sin pensar que no nos va a pasar nada. De hecho, la Escritura dice claramente a los hebreos que dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, cosecha. Y entonces, consideramos pues este detalle tan trascendental. Mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Luego sigue el pleito, porque los judíos no están de acuerdo que Jesús venga y sane a la gente en día sábado. Y dice, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque Jesús dice, mi Padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo. Y entonces ellos desean matar a Jesús por cometer, según ellos, la herejía de decir que era hijo de Dios. En el versículo 19 que nos corresponde hoy, Jesús responde estas palabras. Dice, respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Jesús está argumentando para probar la legitimidad de su carácter de hijo de Dios, y les dice, esta sanidad yo la hago porque he visto lo que el Padre hace. Y luego más adelante dice, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que Él quiere da vida. Jesús está diciendo, ¿cómo les pruebo que soy hijo del Padre? Bueno, pues miren los milagros. De hecho, en otra ocasión yo les decía que Jesús hizo milagros para probarle al pueblo judío que Él es el Mesías. Ahora
nos ha dejado a nosotros el testimonio en la Escritura. Y no podemos decir que Dios no hace milagros en nuestros días, pero son milagros de gracia y de misericordia para con sus hijos. No puedo yo venir y decirles, hermanos, los jueves de milagros, ¿verdad? Traiga a sus enfermos, vamos a sanarlos hoy en el nombre de Jesús. O sea, ¿y yo cómo puedo saber que Él va a sanar a alguien? Porque el Señor me ha mostrado. Mire, la única forma en la que Dios se muestra a nosotros en este tiempo está aquí. Y por eso la Biblia es el tesoro más preciado que tenemos como cristianos. Dice en otro lugar, la palabra profética más perfecta, refiriéndose a la Escritura, a la cual hacéis bien, dice, en estar atentos. Entonces la iglesia tiene que ser bíblica sobre todas las cosas. Y el Señor nos mandó a predicar salvación en el nombre de Jesús. Los milagros, las señales pueden darse en cualquier momento porque Él es soberano. Pero no corresponde al predicador presumir de yo tengo el don. A ver, venga, yo lo voy a sanar. Les digo, y se hacen oraciones y la gente en lugar de sanarse se muere de repente. Porque así fue la soberana voluntad de Dios. Hace unos años se soltó dentro del ambiente cristiano esta enseñanza de que tus palabras tienen poder, y le enseñaron a la gente a declárese sano, y a la verdad, cuando en Proverbios dice que la vida del hombre está en el poder de la lengua, pregunto, ¿a cuántos no han matado por tener muy larga la lengua? A eso se refiere el proverbio, que tengamos cuidado cómo usamos la lengua. Pero vinieron y tomaron ese único versículo para crear la teología en la que ellos dicen que si uno declara las cosas, van a suceder. Y dicen, yo declaro que suceda. Ellos ya no necesitan a Dios. Es como decir, abracadabra, que suceda esto. Pero lo dije en el nombre de Jesús. Entonces, tenemos que entender un tema tan profundo como lo es la soberanía absoluta de Dios. Si entendemos, esa es una de las doctrinas fundamentales de la fe cristiana. Dios es absolutamente soberano. En otras palabras, Dios hace lo que quiere, como quiere, cuando quiere, con quien quiere y si quiere. Y entonces nosotros solo podemos rogarle, suplicarle, pedirle de forma suplicante que nos conceda lo que le pedimos, conscientes de que no nos va a dar lo que pedimos, sino lo que necesitamos. El texto dice allá en Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte, no todo lo que capriches, no todo lo que ilusiones. Entonces uno debe pedirle con la expectativa de que su voluntad está por encima de la nuestra. La oración, mis hermanos, no es para que Dios haga lo que yo quiero. La oración es para que yo conforme mi corazón y mi mente a la voluntad de Él. Y entonces lamento decirles que aquello de que ore por mí y usted viendo el partido no funciona. Porque a través de la oración Dios quiere tratar con usted, moldear su carácter, enseñarle que su voluntad es mejor que la suya. La voluntad de Dios es mejor que la de usted, pues. Y entonces nosotros predicamos a un Dios que todo lo puede, pero no que hace todo lo que yo quiero. Se describe de esta manera. A ese otro evangelio se le llama el evangelio antropocéntrico. O sea, el centro es el hombre y Dios es el sirviente que hace lo que ese fulano declara, decreta, pide, exige, reclama. Una ilusa que cuando estaba enfermo este señor Julio Melgar, en una oración pública desde un escenario grande, oró por Julio Melgar y en la oración dijo,
y no aceptamos un no por respuesta. O sea, se le cuadra a Dios de una manera tan abusiva. ¿Y qué pasó con Julio Melgar? Vinieron y le dijeron: vas a seguir cantando, Dios te va a sanar del cáncer, tus hijos, tus nietos van a cantar contigo en los escenarios. Y no pasaron ni 3 meses y Julio Melgar muere. ¿Y por qué Dios hace eso? ¿Por qué un siervo usado por Dios como Julio Melgar? Sencillamente para demostrarnos que Él manda, que Él es Dios y no nosotros. Tenemos que darle la honra de vida a su nombre, porque Él es Dios, porque Él lo puede todo, porque Él gobierna sobre todo. Hay un dicho común que dice que ni la hoja de un árbol cae si no es la voluntad de Dios. Pero el texto dice: hasta los cabellos de vuestra cabeza los tiene Él contados. ¿Y cuántos estoy votando? Yo ya me estoy quedando. Pero Él tiene contados cuántos se me caen y cuántos milagrosamente logran salir. Él tiene control de cada célula, de cada átomo del universo. Él tiene el control. Dios es soberano. Y lo que Jesús está probando aquí es que así como el Padre es soberano y todo lo puede, les está diciendo: yo también. Jesús, ¿no? Todo lo puede. Les dice: porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo. Y preste atención, porque aquí aparece una vez más la doctrina de la soberanía de Dios. También el Hijo, a los que Él quiere, les da vida. Y esto contradice la doctrina aquella del libre albedrío. Todo el que quiera puede. Es todo aquel que Jesús quiere resucitar de los muertos, el que viene. Y sucede un milagro allá, yo no sé en qué momento. Yo les testifico, por ejemplo, el caso de hermana Yoli. Hermana Yoli, yo ni la conocía a esta señora. Y estaba yo aquí orando un viernes en la mañana, cuando una señora ahí en la puerta. Está el pastor de la iglesia. Y ahí estaba mi hermana, le dije: atendela. Y dijo: yo me quiero congregar aquí. Y usted ya hizo su decisión por el Señor. Y hace tiempo yo estaba en ayuno clamándole a Dios, y Él me mostró esta iglesia, esas bancas, yo las vi en una visión. O sea, cuando nosotros venimos a percatarnos, el milagro del nuevo nacimiento ya sucedió. Y todavía venimos nosotros a hacer el show. A ver, repita esta oración. En este momento Dios está escribiendo su nombre en el libro de la vida. Eso es una ilusión, porque el Hijo, al que Él quiere, le da vida. y pienso en cada uno de ustedes en este momento. Si analizan, no sucedió en la iglesia. En algún momento, en algún lugar, en una cantina, en un chupadero, en un baile, Dios le habla a las personas y las trae. Dios, y lo hemos ejemplificado con el caso de Lázaro, que estaba muerto, y Jesús le dice: Lázaro, ven fuera, al muerto. Así Dios nos llamó a nosotros. Estando muertos en delitos y pecados, sucedió ese milagro. Y no fue usted el que escogió a Dios. El Hijo, al que Él quiere, le da la vida. Y ahí tenemos que entender la soberanía absoluta de Dios. La salvación no es para todos, es para los que el Hijo de Dios quiere. Ahí está escrito. No puede usted decir que el hermano Eden anda ahí. El evangelio no es de todos. Todo mundo debe escucharlo, pero los escogidos de Dios vienen a Él. Versículo 22: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio se lo dio al Hijo. Y aquí caemos en un texto poderosísimo, en contra de la doctrina de los testigos de Jehová. Fíjense qué tremendo. Dice: porque el Padre no juzga a nadie, pero el que juzga es Jesús. ¿Para qué? Todos honren a Jesús como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. ¿Por qué hace esta condicionante? Porque
Recién los judíos estaban acusándolo de ser falso por decir que era hijo de Dios. Y les dice, les muestro que soy hijo de Dios a través de estos milagros, cómo se ha levantado el paralítico. Y así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, el Hijo de Jesús, su servidor, dice él, a los que quiere da vida. Y entonces dice que el juicio fue entregado a Jesús. Qué tremendo. Porque el testigo de Jehová dice que Jesús no es Dios, que Jesús es un iluminado, un pastor que logró trascender espiritualmente por su gran consagración, un maestro y todavía para colmo dicen que nosotros podemos llegar a ser igual. Jamás podríamos igualarnos a Jesús. Él seguirá siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y el texto dice claramente que el deseo del Padre es que todos honren al Hijo. Si ustedes, señores judíos, honran a Jehová, deberían honrar al Hijo, porque si no honran al Hijo, mienten si dicen que honran al Padre. Y aplica tan duramente, como les decía, en cuanto a la doctrina de los testigos de Jehová. O sea, al hacer a un lado a Jesús, hacen a un lado al Padre, y lo está diciendo Jesús acá. Por eso ellos sacaron una Biblia que se llama la Nueva Versión Latinoamericana, para ir tergiversando el texto de tal manera que cuadre dentro de lo que este señor George Muller, que fue el creador de la doctrina de los testigos de Jehová, para que esa Biblia no los contradiga, pues. Yo le sugiero a usted, mire, no es porque sea perfecta, pero le sugiero a usted que tratemos de tener una Biblia Reina Valera. No es perfecta, tiene algún tipo de situaciones que por obra de Dios, puedo decir, porque Él está por sobre todas las cosas, de pronto tengan alguna variante en su traducción, pero es una de las copias más fieles al texto original. Y lo mejor es que cuando alguien se para aquí al frente para leer la Biblia, todos estamos en un mismo sentir. Pero si usted viene y se para aquí y lee una versión diferente, aunque diga lo mismo con otras palabras, ya no estamos en común unión, ¿me entiende? Yo sugiero que tratemos de usar la Reina Valera, no porque, como le decían, hay cientos de versiones diferentes y vale la pena de repente, si usted tiene acceso a ellas, hoy por medio de internet hay programas con un montón de Biblias y puede uno comparar los textos para alcanzar un mejor entendimiento de ellos. Pero en la iglesia, aquí, lo mejor es que todos leamos una misma versión. El que no honra a Jesús, miente si dice que honra al Padre que lo envió. Y mis hermanos, llama la atención porque dice que Dios no juzga a nadie, que el que juzga es Jesús. Fíjense qué tremendo, porque cuando rechazamos a Jesús, estamos rechazando al juez. Estamos rechazando. Usted puede tener cuello con un abogaducho por ahí, pero qué cosa mejor que tener cuello con el juez. ¿Por qué Jesús tiene la prerrogativa de juzgar? Porque Él fue y pagó la deuda de nosotros en la cruz. Entonces Él puede decir, bueno, lo que hace el cura, te absuelvo, te perdono tus pecados. El cura, o sea, solo Jesús murió, solo Él tiene, ni el Padre juzga a nadie, mucho menos el sacerdote. Es Jesús el que decide a quién sí, a quién no, y dice a los que Él quiere, para que todos honren al Hijo. De cierto os digo, versículo 24, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Una vez más aparece el concepto de que los que no creen están muertos espiritualmente. ¿Ya? Y la condición para venir a la vida es oír la palabra
y creer al que la envió a través de Jesús. Y entonces, mis hermanos, otra vez caemos a este punto tan importante, tan medular en la iglesia. Equivocadamente, las iglesias lo que hacen es preparar un show para la noche. Y los músicos pasan a dar su mejor demostración, ¿verdad? Y todo se prepara con luces, con humo, como quien prepara la inauguración del mundial, ¿verdad? Se hacen dramas, teatro dentro de las iglesias. Hermanos, la iglesia se congrega para oír la palabra de Dios. El centro de todo culto debe ser oír la palabra de Dios. Si algo puede darle vida a los que están muertos, es la palabra de Dios. O sea, usted puede cantar muy bonito. A mí me gusta cantar. Pero lo único que puede transformar las vidas es la palabra. Y dice, el que oye la palabra y cree, tiene vida eterna. Entonces, pregunta Pablo en la carta a los Romanos, ¿cómo creerán? Dice, si no hay quien les predique. Porque realmente lo que interesa es que esta palabra escrita se haga oír. Si algo puede cambiar la vida del hombre, es el mensaje de la palabra de Dios. Y da tristeza. Les cuento que hace unos años me invitaron a predicar, les pongo comillas porque, hermanos, eran las 6 de la tarde y empezó un grupo de alabanza, oración a tocar. Y aquello de sí, Señor, y el poderoso de Israel. Eran las 9:30 de la noche cuando me dieron el tiempo para predicar. Unas viejitas durmiéndose, otros viendo el Facebook. O sea, eran 3 horas y media de supuestamente estar adorando, de estar cantando. La gente se cansa. ¿Y a qué horas podía terminar yo de predicar? Una iglesita en Santo Domingo, San Pedro Pinula. Y le dicen a uno, no vaya a predicar más de 15 minutos porque aquí la gente se cansa. Estuve sirviendo en una iglesia en Santa Catarina Mita, en una aldea del llano. Y cuando llegué la primera vez que me dieron la oportunidad de predicar, me dijeron, hermano, aquí lo más que puede predicar son 20 minutos. Todos los hermanos pasaban a cantar himnos especiales, todo el culto muy bonito, himnos del himnario, así bien cantados, hasta un cuarteto había, qué cosa más linda. Pero no podía uno predicar más de 20 minutos. Pasé y se me pasó la mano, prediqué 40 minutos. Y dije, yo voy a ser la última. De aquí me van a sacar sacateado. Por obra de Dios, les gustó. Y ya nos quedamos predicando que 30, que 40 minutos cada vez. Pero el centro de todo culto, mis hermanos, es la palabra. Porque el que oye la palabra y la cree, tiene vida eterna. Entonces, nada, miren, uno puede hacer fogatas, campañas, que traer a los mejores músicos, que Whitman Camposeco, que ya, mire, usted puede hacer todo un show, pero si no hay palabra de Dios, ¿cómo pueden los muertos vivir? Es el mensaje de la palabra de Dios lo que cambia las vidas. Y nosotros nos congregamos aquí para oír palabra de Dios, y si algo puede irnos moldeando, modelando a la manera de Dios, es oír la palabra. Usted puede oír el canto más precioso, entonado, con las mejores notas es la palabra de Dios la que cambia. Por eso el llamado es para que nuestros cantos, nuestros himnos estén de acuerdo con la doctrina bíblica. Es más,
Era bonito aquel tiempo cuando los himnos eran salmos, eran porciones de la Biblia. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Efesios 2:8. Cantábamos palabra de Dios. Ahora no. Ahora se cantan cantos que sirven para motivar a la gente. ¿Para qué? Para cuchuchar a la gente en su dolor, y la gente se hace la víctima con la viejita que va. Este valle de lágrimas que el salmista lo anunció, todos pasaremos. ¿Quién me diera alas como de paloma para salir huyendo porque ya no puedo? Y los cantos enfocados en tocar ese sentimiento de la gente. La gente llega toda hecha tira a la iglesia y le canta un canto de esos y termina llorando. Sentí la presencia de Dios. No sintió la presencia de Dios. Jugaron con sus sentimientos, con sus emociones. Y usted anda bien fletado y le cantan una de esas, y con aquella melodía así bastante, le pasa lo mismo que le pasa al bolo cuando le ponen la de lágrimas, sal y limón en la cantina. Le pasó a usted en la iglesia. ¿Me entienden? Juegan con sus emociones. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Entonces lo que debe abundar en nosotros es la palabra de Dios. En nuestros cantos debe haber palabra de Dios. Muchos cantos hoy ni siquiera mencionan el nombre de Jesús. Se avergüenzan del nombre de Jesús. Me robaste el corazón. Y mira, la patojada termina dedicándosela a la novia, al novio, porque en ningún lugar se menciona el nombre del Señor. O cantan toda la canción y el último, para taparle el ojo al macho, Jesús. Allá para lo último, para sellar el... Pero mientras tanto le dieron rienda suelta a la imaginación. Hasta se mojan las patojas porque sienten que la canción, me haces falta como el aire que respiro. Y claro, en la mente, en el corazón de la chava está el guicho, el Johnny, el Jason, y viceversa. Necesitamos estar llenos de palabra de Dios. Yo creo fielmente que lo que nosotros necesitamos es predicar la palabra de Dios, y que Dios ha de añadir a la iglesia los que son de Él. Ni siquiera tenemos nosotros que hacer ahí cena de parejas, fogata con los jóvenes. Predicar la verdad como está revelada en su palabra, y el Señor se ha de encargar de traer a los que son suyos. Y ahí les tengo un ejemplo ahorita, fresquito. No porque puedo contar otros ejemplos de hermanos que se han acercado a la iglesia simplemente porque vinieron buscando oír. ¿Qué fue lo que me dijo hermano Jorge? Cuando me dijo, me escribió por Messenger, hermano, ¿qué días hay culto? Queremos ir a oír palabra de Dios. Por aquí tengo el mensaje todavía. Ir a oír palabra de Dios. Ese es el centro de la iglesia. El que oye mis palabras y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Pregunto, la palabra eterno, ¿cómo la describe usted? ¿Qué cosa se puede decir qué es o qué significa la palabra eterno? No. Ahí estás diciéndome la mitad. Eterno quiere decir que no tiene principio ni tiene fin. De tal manera que nuestra vida, la vida que Cristo nos ha dado, no tiene principio, porque fue fraguada antes de la fundación del mundo. Él tenía tu nombre en el libro de la vida. Y eso es una maravilla. Y luego dice, tienen vida eterna. O sea, no tiene principio, ni tampoco tiene final. Los escogidos de Dios somos salvos eternamente, para siempre. Y oiga cómo dice, y no vendrán a condenación, mas han pasado de un estado de muerte espiritual a un estado de vida espiritual. Esta es una maravilla. O sea, nosotros
Nuestro evangelio no es una religión más, un changarro como dicen los católicos. No, nosotros hemos recibido vida eterna y no hay condenación para nosotros. Y los religiosos, como en el tiempo de Jesús, hoy tratan de limitarte y te dicen, no, porque puede perder su salvación. Que me expliquen qué quiere decir Jesús aquí, pues. Y se cometen errores de gente que dice, bueno, pues si entonces ya soy salvo, me quedo en la casa, no asisto a la iglesia, basta con creer en Jesús. Cuando haces eso, demuestras que no has creído en Jesús, porque el que ha creído en Jesús quiere seguirle. Es más, Jesús cuando llamó no dijo, mire, entréguele su corazón al Señor, repita esta oración conmigo. No dijo, si alguno quiere venir en pos de mí. Halló a Mateo sentado en el banco de los tributos y le dijo, sígueme. ¿Qué evangelizada la que le pegó? ¿Qué había en la mirada de Jesús que solo vio y le dijo, sígueme? Y Mateo dice, abandonando su trabajo como cobrador de impuestos, abandonó todo y se fue tras Jesús. Los cristianos verdaderos vamos en pos de Él, no nos quedamos en la casa diciendo, bueno, como yo ya soy salvo, No. Y no es que venir a la iglesia sea la condición para ser salvo. Venir a la iglesia es parte de las cosas que nosotros hacemos como producto de que ahora estamos vivos, somos del Señor, le amamos y vamos en pos de Él. Esa es la diferencia. Pero no puedo decirle yo, mire, va a perder su salvación si no viene al culto. Y eso, ¿qué? Es lo que las iglesias religiosas hacen, condicionar a la gente. Uy, cuidado, porque mire, ya está caminando en la cuerda floja, no está dando los diezmos, no está viniendo a la iglesia, no, usted ya está caído, reconcíliese. Condicionando a la gente a que la gente haga por fuerza, con tal de no perder su salvación, aquellas cosas que por naturaleza de haber nacido de nuevo, uno hace. O sea, a mí nadie me está pagando por estar predicando aquí. Yo podría estar viendo el partido, pero estoy aquí con una devoción, con un gusto de hacerlo, aunque esté cansado, aunque me duelan las patas. Estoy contento de compartir palabra de Dios, porque para eso nací de nuevo. ¿Me entiende? Él nos dio vida, pasamos de muerte a vida y hacemos las cosas que los vivos hacen. Esa es la diferencia. De cierto os digo que viene la hora, y hora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Otra vez los traslado a la escena de Lázaro en la tumba. Hora viene y hora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. En el capítulo 10, siempre de San Juan, encontramos un texto que me fascina. Vamos a ver si lo encuentro aquí. Versículo 27 del capítulo 10 dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. El versículo que leíamos primero del capítulo 5: los muertos oirán su voz y el que oyere su voz vivirá. El ideal, mis hermanos, es que usted no oiga mi voz, la voz del hijo de don Rufino, sino que estas palabras usted las oiga como viniendo del mismo Señor Jesús. Y hemos hablado de esa doctrina que se llama el llamamiento eficaz. Dijimos que hay un llamamiento universal, que es el que uno hace desde el púlpito: venga hacia Cristo, esta es su noche, el Señor quiere salvarle, Cristo le ama, tiene un plan maravilloso para su vida. Es el llamamiento universal, porque todo mundo es llamado a oír. Pero
Hay una diferencia entre oír y escuchar. La gente oye la voz del hijo don Rufino. Pocos escuchan a Jesús en las palabras del hijo don Rufino. Y ahí está la diferencia. Cuando oímos las palabras de Jesús, dice que estando muertos, venimos a la vida. Es maravilloso. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. En otras palabras, Jesús es eterno. Nosotros estábamos muertos y Él nos dio vida, pero Él tiene vida por sí mismo. Nuestra vida depende de Él. La vida de Él no depende de nadie, tiene vida en sí mismo. Y también el Padre le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es hijo de hombre. O sea, Jesús se hizo carne, fue a morir por nosotros en la cruz del Calvario, y eso le da la autoridad para juzgar, para ser juez de nosotros. Se lo está diciendo a los escribas, a los fariseos, a los judíos: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y esto nos transporta hasta el Apocalipsis, a Mateo 25, donde dice que los que murieron en Cristo resucitarán para vida. Daniel capítulo 12. Pero los que murieron sin creer en Cristo resucitarán para muerte y condenación eterna. Y aquí lo dice: viene el día cuando todos los muertos de todas las razas, de todos los tiempos, oirán la voz del Señor, la voz de Jesús, con voz de mando, con trompeta de Dios descenderá del cielo. 1 Tesalonicenses 4. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Regreso al versículo 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Me encanta el Evangelio de San Juan porque es tan profundo y tan claro a la vez, enseñándonos estas doctrinas tan poderosas de la palabra de Dios. Uno, Jesús es el juez. Y dice el apóstol Pablo a los romanos: ¿quién condenará a los hijos de Dios? Si Jesús es el que murió, dice, también el que resucitó. Si Jesús es el que me perdona, ¿quién me va a condenar? Si el juez es el que me perdona, mire, la gente ahí en la calle puede decir lo que quiera de mí, que sí, que qué evangélico va a ser, si él es evangélico, pastor soy yo, me dijo un bolo. Y eso puede decir lo que quiera. Si Jesús es el que te perdona, si Jesús es el que te dio vida, que digan lo que quieran. Que digan lo que quieran. Si Jesús es el juez y te perdona, tienes vida eterna. Condición: oír la palabra y creer. Yo deseo de todo corazón que esta palabra que se ha presentado esta noche no regrese vacía, sino que todos aquellos que la han oído y la han de oír en diferido, la crean para bien de sus almas, para vida eterna, para que no vengan a condenación, para que la obra y sacrificio de Jesús hecho en la cruz del Calvario sea una realidad en sus vidas. Padre Dios, te doy gracias por tu palabra preciosa, a la cual venimos con fe, creyendo, Señor, que tu palabra es verdad. Ni una jota ni una tilde pasará sin cumplirse, sino que has de darle cumplimiento a todo lo que has dicho en tu palabra. Pero qué maravilloso que tus palabras son de bien y no de mal, de salvación a todo el que las cree. Y nosotros hemos creído que tú eres el Hijo de Dios y que en tu sangre y muerte hay vida eterna. Gracias, Señor Jesús. Amén.